ventricular externa. Entonces, ¿qué es una derivación ventricular externa? Seguro que muchos ya lo saben, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en algunas cosas. Una derivación ventricular externa es un catéter. Usualmente están hechos de un material inerte, como la silicona. Es un catéter que se coloca en alguno de los dos ventrículos laterales. Y la preferencia del ventrículo es a criterio del cirujano, según cómo sea más fácil abordar, si quiere drenar uno más que otro. Hay muchas razones para poner en uno u otro, y por lo general todos se ponen frontales, porque ponerlos parietales es un poquito más complicado y es un poquito más difícil sacarlos después. Se suelen poner frontales. Usualmente las derivaciones ventriculares externas son transitorias. ¿Eso qué significa? Que un paciente no se va a ir con una derivación ventricular externa a su casa. Eso tiene que manejarse en el hospital. Y una derivación ventricular externa ya se va a convertir en una derivación permanente o se va a quitar. Pero por lo general esas derivaciones no están ahí durante, vamos a llamarlo, mucho tiempo, siendo un poco relativos con lo que decimos mucho. El líquido, y esto es bien importante, el líquido sale hacia el exterior del paciente. Y la regulación de la DBE, de la derivación, es por altura. Aquí pueden ver, por ejemplo, en estos dibujos esquemáticos, tenemos un niño con su sistema ventricular y hay un catéter que se coloca, en este caso, en el asta frontal, pero también puede ser en el cuerpo o en el atrio, menos común ya en el asta temporal occipital, de los ventrículos laterales. Usualmente se ponen en los ventrículos laterales porque es mucho más fácil entrar en un ventrículo lateral que entrar en el cuarto ventrículo, y es bastante más complicado, aunque a veces hay que hacerlo por la situación. Y en el tercer ventrículo, pues tenemos que pasar igual por el ventrículo lateral, y si están comunicados, se prefiere dejar en el ventrículo lateral. Quiero que vean esta imagen que me pareció muy buena también. Aquí tenemos una superposición del catéter. En este caso lo pusieron atrás, pero no importa. Esta es la herida. Y luego hay una tunelización. En los catéteres ventriculares externos, por lo general, van tunelizados a cierta distancia de la herida, y se hace una segunda herida como un punzón para poder sacar el catéter y dejarlo drenando a esta bolsa. Y eso es más o menos lo que van a encontrar siempre que tenemos un paciente en la sala con una derivación ventricular externa. Va a estar la herida de la piel y luego va a tener el sitio donde el catéter se externalice, y hay una separación, una distancia de separación entre una de ellas. Se dice que eso disminuye la incidencia de infecciones, y lo hacemos de rutina. Ok, entonces eso es una externa. ¿Y qué es una DBP? Una DBP, y esta palabra la usé muy, estoy intentando usar una palabra precisa, es un acueducto sintético que se crea entre uno de los ventrículos, usualmente laterales, y la cavidad abdominal. Ahora, cuando hacemos una derivación ventricular hacia otra parte del cuerpo, se pueden escoger otros destinos finales, como por ejemplo la vena cava superior, la aurícula derecha. Eso se consideraría un ventrículo auricular. Se puede usar también la pleura. Mucho menos común es usar la vejiga. Hay reportes de casos que han usado la vesícula biliar, que usan el uréter, pero por lo general usamos el peritoneo, usamos la aurícula o usamos la pleura, son los más comunes. Fundamental, en una derivación ventrículo-peritoneal existe un gradiente de presión entre una cavidad y la otra, y casi siempre ese gradiente de presión va a favorecer de que el líquido salga de la cabeza del ventrículo y vaya hacia el abdomen. Pero como las presiones son variables, a veces puede haber algo de retorno de líquido entre el abdomen. Si la presión intraabdominal por alguna u otra razón aumenta mucho, podría en teoría haber un reflujo entre el líquido del abdomen y el líquido ventricular. Así que por lo general, una derivación ventricular viene incorporada un mecanismo valvular, y por eso se habla de válvula. La válvula tiene dos propósitos. Primero, va a impedir de que el líquido abdominal refluya hacia el ventrículo, y segundo, incluye una resistencia intrínseca. O sea que la válvula no va a estar abierta todo el tiempo, va a proporcionar un poquito de resistencia que, si bien recuerdan, con la derivación ventricular externa lo que hacíamos era aumentar la altura para proporcionar algo de resistencia. Entonces aquí tienen, por ejemplo, este es un esquema nuevamente, la derivación ventrículo-peritoneal. Aquí está en el catéter en el ventrículo lateral. Y luego tenemos la diferencia. Aquí viene un codo. A veces usamos un codo de plástico, o a veces directamente nada más el catéter se pasa y se da la vuelta. Y viene en una posición por encima del pericráneo. Aquí hay un mecanismo valvular con un pequeño reservorio, y luego se tuneliza hacia abajo. Y en el dibujo esquemático pues tenemos que normalmente ponemos el reservorio y la válvula
alrededor de la herida craneal, en un bolsillo subgaleal que esté más o menos cerca del cráneo, no lo solemos poner, por ejemplo, en el cuello, y el resto del catéter se tuneliza y se coloca, en el caso que vamos a ver hoy, en el abdomen. Normalmente los campos quirúrgicos que usamos son así. Aquí pueden ver varias incisiones marcadas. La cantidad de incisiones va a depender del tamaño del niño y de si ya se ha puesto una válvula o no. A veces marcamos dos incisiones, que es una abajo y una arriba, y a la hora de pasar el tunelizador vemos que es imposible pasarlo sin hacer una incisión intermedia, y a veces usamos una incisión intermedia, a veces usamos dos incisiones intermedias, como en este caso, y todo tiene un poco que ver con la facilidad a la hora de ponerlo en el quirófano, a la hora de poner el catéter, si se logra conectar una herida con la otra. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una derivación ventricular externa y una derivación ventriculoperitoneal? Las derivaciones ventriculares externas suelen ser transitorias y las DVP suelen ser permanentes. Hay un asterisco. Las DVP, una vez que se ponen, por lo general se ponen de por vida. Hay casos que se pueden, si uno puede argumentar de que se podría retirar una derivación ventriculoperitoneal si hay suficiente evidencia de que no funciona. Pero en ese caso, si la DVP no funciona, entonces ¿para qué vamos a quitarla? Sí, es una intervención quirúrgica adicional que no tiene ningún beneficio. Es muy raro quitar una DVP una vez que se pone, y en la inmensa mayoría de los casos, los niños y los pacientes que llevan DVPs necesitan su DVP para poder seguir funcionando. La otra cosa es que las derivaciones ventriculares externas es raro el ponerlas en carácter programado. Suelen ser todas urgentes, y a diferencia de las DVP, que en su gran mayoría suelen ser cirugías programadas. Ahora, aquí hay otro asterisco. Ese asterisco lo pongo allí porque una revisión de una DVP ya implantada puede ser una cirugía de urgencia. Ordinariamente nosotros esperaríamos a que una DVP, el niño o el adulto, esté en las mejores condiciones posibles, que no tenga ningún foco infeccioso en ninguna parte, que su estado nutricional tenga por lo menos un mínimo, una buena cantidad de proteínas en suero, que se encuentre bien, porque como estamos implantando un dispositivo que tiene una facilidad de infectarse que no es despreciable, el niño o el paciente tiene que ser capaz de tolerar esa cirugía sin que haya problemas de dehiscencia de herida o alguna otra complicación. Pero una revisión de una válvula tapada se puede hacer, y de hecho las hacemos ocasionalmente de urgencia. Algunas veces lo que hacemos es poner un externo y luego diferir el manejo de la cirugía definitiva. Las derivaciones ventriculares externas en su gran mayoría también tienen un catéter corto porque es el catéter ventricular y no tiene nada más, a diferencia de las DVP que tienen un catéter mucho más largo. Y eso a la hora de el flujo a través del catéter puede ser importante. La otra cosa es que la resistencia de la DVE se coloca por la altura del drenaje, es una columna hidrostática, esa es la presión que le hace el sistema a la columna de líquido, y en la DVP la resistencia es intrínseca del sistema. Nosotros no tenemos forma de cambiar la resistencia una vez que se pone la DVP. Eso no es del todo cierto porque hay algunas válvulas que son programables, pero esas válvulas se suelen usar mucho más en adultos que en niños. Por lo general en niños, una vez que ponemos una válvula, esa es la válvula que queda y la resistencia no se puede cambiar. ¿Okay? La otra cosa es que en la derivación ventricular externa el líquido se descarta, pero en la derivación ventriculoperitoneal el líquido se reabsorbe junto con todos sus electrolitos, importante, y la DVE lastimosamente es más fácil de arrancar que la DVP. Y hemos tenido algún caso donde un paciente en algún traslado tiene una externa y en un mal movimiento pues se arranca el catéter, y eso es un dolor de cabeza para todas las partes involucradas. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las derivaciones ventriculares externas. Y aquí en el último renglón, ambos son susceptibles a infecciones. Nada más recuerden que el sistema nervioso central debe ser un área que esté estéril, y cualquier cosa que invada una comunicación del sistema ventricular hacia el exterior o del sistema ventricular a una herida de la piel son focos potenciales de infección, y lastimosamente las derivaciones ventriculoperitoneales tienen una propensión a infectarse que más de la que nos gustaría. Entonces tenemos un paciente, vamos a asumir que tenemos un caso de un paciente que se acaba de operar, sale de quirófano, y entonces ¿cómo manejamos a este paciente con una DVP? Un postquirúrgico inmediato. En el caso de las DVP, el manejo es más o menos sencillo, porque recuerden que la hidrocefalia es el problema, o el conjunto de problemas del niño es la hidrocefalia, y nosotros ponemos una DVP y
esencialmente estamos tratándole su problema. Y si la cirugía sale bien, entonces esperamos que haya una mejoría clínica del niño. Entonces, en el caso de un paciente que tiene una DBP recién puesta, el postquirúrgico inmediato, lo que hay que vigilar es continuar los antibióticos postoperatorios que se suelen poner por lo menos 24 horas, ¿ok? De un día para otro. Normalmente no prolongamos más la dosis de antibiótico más allá de las primeras 24 horas, a menos que haya habido una brecha en la técnica estéril, en cuyo caso nosotros solemos hacer la salvedad de que queremos los antibióticos por más tiempo, pero si no lo ponemos, por lo general son 24 horas, eso es bastante estándar. Y se suele usar oxacilina o cefazolina. A mí me gusta mucho usar la cefazolina, doctor de Gracia usa mucho la oxa, en casos que hay alergia pues se usa vancomicina, pero lo que queremos es cubrir flora de piel. La otra cosa es manejo del dolor, a pesar de que esta cirugía no es de las más dolorosas que puede existir, igualmente la tunelización subcutánea sí provoca bastante dolor y por lo menos tenemos que tener algún analgésico, aunque sea un analgésico suave para las primeras horas postquirúrgicas. Reposo en cama. Como el paciente que le ponemos una derivación ventrículo-peritoneal ahora tiene una nueva comunicación de líquido, la presión del líquido está fluctuando, por lo general está bajando. Si un paciente se levanta, o por lo menos eso es lo que dice el papel, un paciente se levanta, puede tener una hipotensión intracraneal, luego tener pues, más cefalea, más náuseas, más vómitos. Por lo general preferimos que el primer día sea más o menos tranquilo, con un reposo en cama y un respaldo de 30 grados si el niño lo necesita para estar más cómodo para respirar. Pero no nos gusta que salgan tan rápido de la cama y esa es la razón, para no bajarle tan rápido la presión. Si quieren podemos hablar de esto. Tengo una diapositiva al final de todo que toca un poquito más ese tema. Ok, ¿qué más? Vigilar los apósitos, eso es bastante común para todas las cirugías. El apósito puede manchar un poquito, pero no debe estar empapado de sangre, porque si está empapado de sangre, algo está pasando. Si está empapado de líquido, pues algo está pasando y eso habría que resolverlo, ¿no? Y luego dieta, por lo general, la dieta se puede esperar unas cuantas horas postquirúrgicas hasta que el niño ya no esté tan nauseoso y no esté vomitando, se puede iniciar la dieta. A mí me gusta iniciar la dieta dentro del primer día, quizá en la tarde o en la noche, porque como estamos abordando la cavidad peritoneal, si hubiese algún problema y le iniciamos dieta temprana al niño y el niño no tolera eso, nos puede dar una idea de que algo no está yendo bien. Por lo general suele ir bastante bien todo, pero eso es otro detalle. ¿A qué me refiero con que algo no está yendo bien? Siempre que uno entra en el peritoneo existe un riesgo, que es muy pequeño, pero existe un riesgo, de que en lugar de entrar al peritoneo, nos pasemos y entremos a víscera. Y no es o sea, se han dado casos reportados en la literatura que el catéter se implanta en una víscera hueca y luego hay que ir a retirarlo. En el posquirúrgico tardío, o sea, ya en el seguimiento, los niños por lo general están 2-3 días en el hospital, a veces incluso 24 horas y si está todo bien los mandamos a casa. En el posquirúrgico tardío y el seguimiento lo que vigilaríamos serían vigilar las heridas por datos de infección, vigilar clínicamente por disfunción valvular y por lo menos un estudio de imagen de control cuando el niño esté en buen estado clínico, o sea, que el niño no se esté quejando ni de problemas de la vista, ni de dolor de cabeza, ni náuseas, ni vómitos. Y en ese momento, que puede ser por lo general, puede ser a los 3 meses, puede ser un poquito después. Usualmente si uno hace un estudio de imagen a los 3 meses, esa imagen no va a cambiar muchísimo más al año. Entonces nos gusta hacer un estudio de imagen de control, pero no necesariamente tiene que ser un estudio inmediato, aunque a veces se pide eso, también depende un poco del gusto de cada cirujano. Se puede pedir una resonancia, se puede pedir un CAT, depende de la edad del niño, depende de cuántos estudios ya le hayamos hecho, de cuánta radiación ha recibido. Si tuviéramos la disponibilidad de resonancia 24 horas o con más seguridad, quizás pediríamos más resonancias, pero también hay que adaptarnos a la realidad de nuestro medio. Pero lo que queremos entonces es un CAT en cuando el niño esté bien para saber cómo están los ventrículos de ese niño cuando el niño está bien. Y eso va a ser muy importante para compararlo con los estudios posteriores en caso de que el niño tenga algún problema. Ok, entonces ese es el manejo postquirúrgico de un paciente con DVP y ahora vamos a hablar quizá un poco más de qué pasa cuando esa DVP deja de funcionar. Pero antes vamos a hablar del manejo de pacientes con derivación ventricular externa. Y el manejo de un paciente con una derivación ventricular externa suele ser, no me imagino un caso donde no lo sea, intrahospitalario. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes con DVP, suelen estar en reposo absoluto por la misma razón que la DVP, pero la diferencia es que si un paciente con un drenaje externo se pone de pie
y la resistencia le queda muy abajo, pues no va a haber control en la cantidad de líquido que puede salir. Va a ser como aspirar una jeringuilla y puede potencialmente causarle la muerte. Entonces preferimos nosotros dejarlos en reposo absoluto y recuerden que si la DBE está abierta, eso es un camino para que salga todo el líquido que pueda salir por la presión hidrostática. Si está cerrada, entonces el paciente sí se puede incorporar para comer. Las curaciones deben ser de forma muy controlada porque a pesar de que nosotros siempre le damos alguna sutura o fijamos el catéter de alguna u otra forma, el ADB es fácil de arrancar por cualquier personal que se vea involucrado. No solamente, no voy a decir nada para no meterme en problemas, pero cualquiera puede retirar no intencionadamente una ADB si no se maneja con cuidado los apósitos y las suturas que lleva para anclaje. Entonces hay que cuidarlo, curarlo con mucho, mucho cuidado. La altura del drenaje debe ser suficiente como para evitar el sobredrenaje, pero al mismo tiempo debe evitar el hipodrenaje, porque si hipodrenamos no estamos resolviendo el problema de la hidrocefalia, pero si sobredrenamos, entonces estamos agravando otros problemas. Por ejemplo, el desequilibrio hidroelectrolítico si se hiperdrena y no se repone. Y una cosa muy importante, cuando un paciente con una derivación ventricular externa sale de quirófano, por lo general viene ya con sus apósitos colocados en su sitio, la derivación suele salir con la dirección conectada, aunque la altura no esté regulada, pero la dirección está conectada y la llave de paso pues suele estar cerrada, a veces está abierta, pero la mayor parte de las veces está cerrada. Ese sistema está cerrado. Si uno abre alguna de las llaves del tapón específicamente, si uno retira el tapón o desconecta alguno de los componentes, el sistema se abre al exterior y existe una posibilidad de infección. Y por lo general entonces queremos minimizar esa posibilidad de introducir un germen en el sistema ventricular. Entonces queremos manipularlo lo menos posible. ¿Ok? Y siempre que tenemos que manipularlo específicamente para tomar una muestra de líquido o si queremos administrar algún antibiótico intratecal, tenemos que hacerlo de forma estéril. ¿Ok? Hay que tener bastante conciencia de eso. Y esto, entonces, esta es la parte de la charla cuando entramos ya en un poco la parte artística de a qué altura ponemos la derivación ventricular para que no salga ni demasiado líquido ni muy poquito. Y eso entonces, ahí vamos a divagar un poquito y vamos a hablar de que hay muchas cosas en la circulación del líquido cefalorraquídeo que se tomaban desde cierta forma, eran como un dogma que se tomaba y que ahora, desde hace ya varios años, estamos empezando a entender que quizás no sean así, como por ejemplo, hay números fijos que hablan de cuánto líquido se produce en un día, y eso si ustedes lo buscan, pues van a ver que puede ser más o menos 500 cc en un día, es lo que dicen los libros de fisiología. Se dice que también la reabsorción es más o menos lo mismo, que pues tiene sentido que se reabsorba más o menos la misma cantidad que se produzca, y luego pues, hay partes que dicen que el líquido circula, que sale de los ventrículos laterales y se mueve al tercer ventrículo, se mueve al cuarto ventrículo, y luego sale hacia las granulaciones aracnoideas en la convexidad del cerebro. Eso no es del todo así, hay cosas que han cambiado, y realmente a día de hoy yo no he visto a nadie que tenga la certeza absoluta de cuánto líquido se produce en 24 horas para un ser humano. Los estudios que se habían hecho en diferentes condiciones, todos tienen suficientes datos metodológicos que permiten que el sesgo de medición cambie los resultados. O sea que no sabemos realmente cuánto es el líquido que se produce. Pero lo que sí está claro es que el líquido cefalorraquídeo se puede producir prácticamente que a cualquier nivel del sistema nervioso central. Se puede reabsorber en diferentes puntos, no solamente en las granulaciones aracnoideas, y es bastante difícil de medirlo en un sistema vivo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? En un adulto, más o menos, habrá 75 cc de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y más o menos va a ser la misma cantidad en el sistema espinal. La presión intracraneal de un adulto normal suele ser entre 5 y 15 milímetros de mercurio. La presión intracraneal es una cifra que nosotros usamos, que es un solo número, pero fisiológicamente la presión intracraneal es una curva. ¿Okay? Y eso varía, y puede ser que si una persona se mueve, pues hace una espiga, si tose hace una gran espiga, y la presión intracraneal es muy dinámica. Esto hay que tenerlo en cuenta porque uno puede tener una altura de drenaje más o menos conservadora e igual el líquido va a seguir saliendo cuando la persona hace esos movimientos y hace esas pequeñas espigas, el líquido va a empezar a subir. Ahora, eso es en adultos. ¿Cuánto es en niños? La presión intracraneal, pues más o menos
esa presión sería normal para un niño. Si es un infante, la presión intracraneal en los casos de la fontanela abierta puede incluso ser negativa, pero máximo de un infante, pues más o menos 5 milímetros de mercurio. A medida que el niño va creciendo, se acerca más a este valor que está aquí. No debe estar por encima de 20 milímetros de mercurio bajo condiciones normales. Y si medimos 25 milímetros de mercurio o más, eso es claramente patológico. En cuanto a la cantidad de líquido cefalorraquídeo, más o menos se sabe que en un infante, más o menos son como 4 cc de líquido cefalorraquídeo por kilo, y luego en un niño pasa a 3 cc por kilo y en un adulto más o menos 2 cc por kilo. Entonces es muy a ojo, eso es lo que quiero decir cuando esta es la parte artística. Si un adulto tiene 75 cc de líquido en cualquier momento, si drenamos 75 cc, potencialmente estamos causando un daño muy grande porque quitamos todo el líquido del cerebro y el cerebro esencialmente se descuelga, puede haber ruptura de las venas puente, puede haber hemorragias, puede haber cualquier serie de complicaciones. Entonces, por lo general, uno trata de no drenar más de 75 cc en 8 horas. Ahora, eso es un valor así muy arbitrario. Hemos tenido pacientes que en un turno drenan, allá en el pediátrico, drenan 100 y pico cc porque fisiológicamente eso es lo que producen. Y nuevamente, esto es muy arbitrario. Hay que adecuarlo a cada paciente y no siempre es fácil. Pero si se regula la cantidad de drenaje para que salga más o menos a 10 cc por hora, por lo general eso es un valor que es bien tolerado en la mayoría de los casos y probablemente resuelva la situación de la mayoría de los pacientes. ¿Okay? Y esa altura, pues más o menos, ¿a qué altura va a ser? Más o menos 10 centímetros de agua para los niños que tenemos en la sala, más o menos es un valor aceptable. Recuerden que estos 5 a 15 son milímetros de mercurio, 10 centímetros de agua sería más como 8 milímetros de mercurio, pero también podemos irlo subiendo o bajando según la cantidad de líquido que vaya saliendo por hora y por turno. Y así es como lo podemos ir manejando. Entonces aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, esto creo que la mayoría lo habrá visto, esto es un sistema de medición, una regleta que tiene en un lado los milímetros de mercurio, en el otro lado tiene los centímetros de agua, y esto se maneja por altura. Se pone el cero en un punto fijo, y ese punto fijo cuando el paciente está en respaldo cero, se equipara el cero al conducto aditivo externo porque normalmente eso aproxima mucho la punta del catéter ventricular que nosotros ponemos. En su defecto, aproxima el foramen de Monro, que se considera el cero para estos propósitos. Y luego sobre eso le ponemos la altura que queremos y tratamos de evitar que, por ejemplo, este catéter que se ve aquí no se enrolle en una barandilla y termine dándole más altura de lo que queremos marcarle en la regleta. Ok, la otra cosa importante, el líquido cefalorraquídeo no es solamente agua, es un ultrafiltrado de la sangre, y como ultrafiltrado de la sangre pues tiene iones, va a tener bastante sodio, va a tener bastante cloruro, muy poca proteína, algo de glucosa, pero sobre todo sodio y cloruro. Y si un paciente pierde demasiado líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, esa niña que perdía 100 y pico cc de líquido cefalorraquídeo por turno, esa niña se hubiera podido deshidratar si nosotros no le reponíamos el líquido que estaba drenando. Y usualmente lo reponemos con lactato Ringer o con suero salino normal. Entonces, hay un caso especial que es el caso de la DBP externalizada. En este caso, el líquido cefalorraquídeo sale al exterior, pero tiene una resistencia incorporada. ¿Okay? Vamos a ver el diagrama. Este es un paciente que tenía una derivación ventriculoperitoneal. La derivación ventriculoperitoneal, la válvula de derivación está aquí, pero se ha externalizado la tubuladura y ahora está saliendo aquí, a la bolsa de drenaje. Este paciente y todos los pacientes que tienen una derivación, recuerden que tienen una resistencia intrínseca y tienen un mecanismo valvular. O sea que en estos pacientes en particular, la altura del drenaje puede estar a cero, porque si uno le pone más altura, le está poniendo más resistencia a la que ya tiene. Nosotros normalmente en esos pacientes queremos que la altura que ponemos acá, que esta altura esté en cero o lo más cerca al cero posible. Y esa es la razón. Aquí lo ven, por ejemplo, estas son las curvas de apertura de la mayoría de las válvulas. Nosotros usamos válvulas, hay esencialmente dos tipos de válvula, pero más o menos todos se comportan igual. Después pueden ver que cuando la diferencia de presión es de cero, es decir, si la presión de apertura de la válvula y la presión intracraneal es igual, la válvula no se va a abrir. Cuando llega la diferencia de presión intrínseca para cada válvula, porque las válvulas también por defecto de fábrica, no defecto, es muy difícil que una válvula que diga presión media tengan todos la misma presión. Usualmente es un rango y por eso es que aquí ven como este abanico de posibilidades.
Pero si lo que está claro, ¿no? Si la diferencia de presión es muy baja, no va a drenar, va a estar cerrada completamente. Si toda la altura de drenaje que uno le agregue a una válvula externalizada se va a sumar a la resistencia distal y la presión intracraneal obviamente tiene que subir mucho más que lo que debería para poder vencer esa resistencia y abrir la válvula. Y ahí en esos casos pues, podemos tener una situación donde el paciente uno le vea 8 centímetros de agua en la externa, pero está otra vez con clínica de disfunción valvular, con obnubilación, náusea, vómitos, cefalea. ¿Okay? Esto es más o menos lo mismo. Recuerden, este es el esquema de la derivación ventriculoperitoneal, pero le abrimos una herida. A veces usamos la misma herida, a veces lo sacamos en el abdomen o a veces en la clavícula, no importa. La idea es que le abrimos una herida, sacamos el catéter. Recuerden que la válvula está aquí implantada todavía, tiene un reservorio, tiene el sistema valvular, pero ahora el catéter sale hacia afuera. Y fundamentalmente nosotros vamos a decirle, este es un paciente que tiene una DVP externalizada, y la otra cosa es que por lo general la mayor parte de estos niños tienen la tubuladura que les sale de la clavícula o del abdomen, es decir, del tronco, no sale de aquí arriba como habíamos visto en el otro caso. Ok, otra cosa que nos pasa bastante con frecuencia, y entonces, ¿qué pasa con los drenajes subdurales? Porque esos drenajes no son ni una cosa ni la otra. Los drenajes subdurales son un caso muy particular. En niños se suelen ver en pacientes que tienen ya una válvula, es el caso más común, muy poco en casos de trauma. La mayor parte de estos niños lo que tienen es una válvula puesta y la válvula está hiperdrenando. ¿Y qué pasa? Hacen una colección subdural y nosotros drenamos esa colección. Cuando ponemos un drenaje subdural, el drenaje está por fuera del cerebro, en un espacio que por lo general no existe. Es decir, el espacio subdural en la mayor parte de la gente es virtual. Ese espacio se tiene que fabricar cuando hay un hematoma o cuando hay una diferencia de presión. Entonces se genera el espacio y se llena de sangre o de líquido. En una persona que no tiene ninguna intervención y no tiene ningún problema, ese espacio está obliterado por el espacio subaracnoideo y por el parénquima cerebral. La diferencia entonces aquí es que ese drenaje, como ese drenaje está en un espacio que no existe, podríamos en teoría ponerlo en el suelo para que haga el efecto de sifón y salga toda la sangre y todo el líquido de ese espacio y se colapse el espacio. Pero si ustedes han tenido alguna experiencia con esto, por lo general a nosotros no nos gusta ponerlo en el suelo. ¿Por qué? Bueno, la diferencia entre la mano izquierda, aquí vemos un esquema de una derivación ventricular y aquí a mano derecha vemos un esquema de una derivación subdural externa. ¿Ok? Ven que el catéter, en el caso del ventrículo, está muy profundo, está dentro de un espacio real, que si uno empieza a sacar líquido, el espacio se va a empezar a vaciar. A diferencia del espacio subdural que no debería existir en la gente, por lo menos no debería existir en la mayoría de la gente, y cuando ese espacio se colapsa, potencialmente ya está curado el paciente. Entonces la diferencia es que, como les dije, el espacio subdural está limitado por el espacio subaracnoideo. Y si por alguna casualidad se desgarra el espacio subaracnoideo porque el catéter lo rompió o porque durante la cirugía se manipuló mucho y hay una comunicación entre el espacio subaracnoideo y el subdural, ese espacio, el espacio subaracnoideo, es un espacio real. Y si ponemos el catéter en el suelo, vamos a hacer el mismo efecto de sifón con la misma posibilidad de complicación, que es sacar demasiado líquido cefalorraquídeo. Ahora lo que estamos sacando, si está roto el espacio subaracnoideo, es líquido cefalorraquídeo, no hematoma. Esa es la diferencia. Y eso trae potencialmente varias complicaciones. Así que en un drenaje subdural, por lo general, lo bajamos más o menos como a nivel del hombro, por debajo de lo que uno esperaría para... Eh, es decir, queremos una presión que esté un poquito más bajo de la cabeza, pero si se abre el sistema subaracnoideo y sale líquido, queremos podernos dar cuenta antes de jalar demasiado líquido hacia afuera. Ok, entonces ahora sí. Y las disfunciones de las DVP. Este es el paciente que se opera, iba todo bien, se va a su casa y regresa un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años después, con una difusión de DVP. Y esto es algo que pasa muy comúnmente. Como pueden ver en la gráfica, esto es una gráfica de un estudio internacional, multicéntrico, y es que si uno le da suficiente tiempo, más o menos el 30-40% de las válvulas van a fallar antes de los 2 años. ¿Ok? Más o menos esto es lo que estamos viendo en la gráfica de izquierda. Y la gráfica de la derecha es más o menos lo mismo, solo que estas son las revisiones valvulares que tienden a fallar incluso más porque ya el niño empieza a hacer fibrosis peritoneal o empieza a hacer adherencias ventriculares o empieza a hacer más complicaciones. Pero las válvulas pueden llegar a ser traicioneras a pesar de lo buenas que pueden llegar a ser.
Entonces tenemos que prepararnos para atender a un paciente con una potencial falla porque pueden hacerlo. ¿Qué factores de riesgo suelen predisponer a una falla temprana dentro de los 24 primeros meses? Los únicos dos factores que se han demostrado son edad al momento de la colocación inicial, mientras más pequeño, más riesgo, y peso al momento de la colocación inicial, mientras más pequeño, más riesgo. Por lo general, si un paciente es demasiado pequeño, o sea, si no llega siquiera a los 1000 gramos de peso, es muy raro que nosotros le coloquemos una válvula ventrículo-peritoneal. Es más, por debajo de los 1500 igual habría que pensárselo mucho. En ese caso ya usaríamos ya sea o una derivación ventricular externa o una derivación de otro tipo, por ejemplo, ventrículo subcalear, que es otro tema diferente, pero vamos a tratar de temporizar las medidas hasta que el niño gane suficiente peso como para poder colocarle una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, edades pequeñas y peso muy bajo son factores de riesgo para que las válvulas se obstruyan antes de tiempo, pero en cualquier persona se puede tapar. Y puede haber obstrucciones o disfunciones, mejor dicho, tempranas, y puede haber disfunciones tardías, y la etiología de una y otra va a variar. Entonces, como le dije, no hay muchas formas de que una válvula falle. Las válvulas dentro de sí tienen piezas mecánicas muy finas y muy pequeñas que a veces se pueden obstruir con detritos, o el catéter puede rodearse de plexo coroideo o tejido epitelial o tejido ependimomario o tejido cliosis, o sea, hay miles de cosas que se pueden pegar en el catéter proximal. En el catéter distal también puede acumularse líquido, el abdomen puede dejar de reabsorber, hay una serie de cosas que pueden ocurrir. Y si hacemos un seguimiento ya más allá de los 24 meses, más o menos 4 de cada 5 niños con una válvula van a necesitar una revisión o más a lo largo de su vida. O sea que 20% de los niños que se operan de válvula es la única cirugía que se llevan por esa causa, y 80% van a necesitar por lo menos una cirugía adicional. Entonces, ¿cómo se suele presentar una derivación obstruida al cuarto de urgencia? Eso depende mucho de la edad del paciente, del momento en el que fue la cirugía anterior y de la etiología. Pero por lo general, un paciente, la mayoría de los pacientes, como la mayoría de los pacientes van a pasar su infancia pues, en una etapa donde la mayoría van a poder explicar sus síntomas, van a poder quejarse de cefalea, van a estar nauseosos y van a vomitar, sobre todo si vomitan varias veces en el mismo día, y pueden empezar a estar letárgicos o más somnolientos que lo de costumbre. Ahora, eso es la obstrucción de una válvula o la disfunción de una válvula de forma muy general. Si una válvula está infectada, el niño puede tener fiebre, o puede que no, pero puede tener fiebre. Hay otras causas, hay otros síntomas que pueden presentar los niños, un poquito menos frecuentes, como por ejemplo, pueden presentar convulsiones de nuevo o empeoramiento de convulsiones ya de base. En fin, la idea es que las disfunciones valvulares se pueden confundir con muchas cosas. Y en estos casos, una de las cosas más útiles que podemos hacer nosotros es tomar una prueba de imagen nueva y comparar con algún estudio previo. Y por eso es tan importante que cuando tengamos un paciente, le hagamos por lo menos un estudio de imagen cuando el niño se encuentre bien. En el caso de la izquierda, por ejemplo, vemos que está la válvula, pero los ventrículos son relativamente pequeños. En el caso de la derecha, los ventrículos están mucho más dilatados y mucho más redondeados. Esto no es una ciencia exacta tampoco. El paciente de la izquierda puede tener una disfunción, pero su disfunción va a ser un poco diferente al del paciente de la derecha. Normalmente los pacientes que tienen los ventrículos pequeños tienen una clínica un poquito más abigarrada, como más bizarra y mucho más crónica que los pacientes que tienen una dilatación tan obvia como este paciente aquí de la derecha. Entonces, una cosa importante también, ¿no? Los pumps, el reservorio ventricular. Hay gente que, o mejor dicho, no es que hay gente. El reservorio es útil. El reservorio es una estructura dentro del mecanismo valvular que puede ser útil, pero su eficacia diagnóstica, si uno solamente basa el diagnóstico de disfunción en que el reservorio se deprima o no se deprima, o se llene o no se llene, eso tiene una sensibilidad muy baja y no se recomienda que se use como criterio único, aunque se puede también utilizar como algo adicional a todo lo que ya estamos haciendo. Entonces, como digo, es muy artístico. ¿Por qué digo artístico? Porque si la obstrucción es del mecanismo de la válvula y el reservorio está por detrás del mecanismo de la válvula, uno puede apretar el reservorio
y el reservorio se va a llenar, pero el líquido no está pasando hacia distal. Igualmente podemos tener una obstrucción proximal, por ejemplo, y uno aprieta y el reservorio se deprime y no se rellena. Eso también se ve con niños que tienen muy poquito líquido y están bien, pero tienen muy poquito líquido en el sistema ventricular y uno aprieta el reservorio y el reservorio no se llena. Entonces, no es lo único que uno puede usar para detectar si la válvula está tapada o no, aunque sí es útil y sobre todo porque se pueden hacer funciones de las cuales hablaré en un par de minutos. Esta es la parte donde sería ideal tener algoritmos de manejo institucionales. Ahora mismo no contamos con uno en el pediátrico, pero eso puede ser una tarea interesante para hacer durante los próximos meses. Por ejemplo, ahora no tenemos un algoritmo oficial, pero yo más o menos inventé un algoritmo aquí que quiero más o menos describirle. Entonces, un paciente con clínica sospechosa de difusión de DVP. Y recuerden que la clínica sospechosa de difusión de DVP puede confundirse con una rinitis, puede confundirse con una gastroenteritis, puede confundirse con una meningitis, o sea, hay muchas cosas que pueden simular una difusión de DVP. Pero una de las cosas más importantes es el nivel de conciencia. Si un paciente que tiene una válvula está estuporoso o comatoso, debería ir directamente a un CAT cerebral simple y, de ser posible, comparar con los CATs previos que tiene. Si hay una dilatación clara, entonces este paciente es candidato a revisión del sistema valvular con carácter de urgencia. Si la dilatación no está tan clara, o si el CAT es parecido, o si los ventrículos son pequeños, bueno, ahí podemos decir, vamos a observar, vamos a posicionar el reservorio, o si el nivel de conciencia, bueno, ahí en ese caso entonces entraríamos al otro brazo. Si el nivel de conciencia es normal, o mejor dicho, puede ser que no sea completamente normal, pero no está tan deprimido como para decir que el niño está comatoso, entonces, antes de pasar directamente al CAT, sería buena idea terminar el examen físico completo y pedir laboratorios y pedir radiografías y buscar otra posible causa de la clínica del paciente. Entonces, si se encuentra una causa de la clínica del paciente, se haría un tratamiento etiológico. Se encuentra que tiene una infección en otro lado, por ejemplo, una neumonía, y esa es la causa de la fiebre. Entonces, pues ahí está, ¿no? Hay que tratarle la causa. Pero si todo se ve más o menos normal, entonces ahí está indicada hacer un CAT cerebral simple y nuevamente lo mismo. Se compara con el que tiene anteriormente, si tiene uno, y se toma una decisión sobre si ese paciente es candidato a revisión o si se maneja observación, función de reservorio. No siempre un ventrículo dilatado es una válvula disfuncional, por eso es muy importante comparar con el previo. Nosotros tenemos pacientes que tienen los sistemas ventriculares completamente aberrantes y su condición clínica es más o menos estable a lo largo del tiempo. Pero si una persona que no sabe, que no conoce el caso, por ejemplo, si el niño se va a otro hospital y se golpea la cabeza y le hacen un CAT en ese momento, pues van a ver la morfología bizarra de los ventrículos y pueden tomar una decisión que no es la correcta. Por eso es importante comparar. Entonces, una cosa muy importante, ¿cómo hacer una punción de reservorio? ¿Y por qué quisiéramos hacer una punción de reservorio? Yo les diría que en la mayoría de los casos, las punciones del reservorio no se deben hacer, excepto si es una cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, en este brazo de acá, el paciente está estuporoso, hacemos un CAT, vemos que el ventrículo está muy dilatado y el paciente hace una pupila, bueno, ahí hay que hacer algo, porque hay que sacar líquido cuanto antes para poder salvar la vida mientras se preparan las cosas en quirófano para poder revisar la válvula. En ese caso se podría hacer una punción de reservorio, porque ahí el riesgo de infectar la válvula no es tan importante como el beneficio de sacar líquido a prisa. Si es un caso, por ejemplo, que uno sospecha una infección del líquido cefalorraquídeo o una infección del mecanismo valvular, en la mayoría de los casos ese paciente no va a estar tan deteriorado como para tener que hacerlo deprisa y corriendo, pero si en algún momento hay que hacerlo, de todos modos, y no estamos a ninguno de nosotros disponible, pues la forma de hacer una punción de reservorio, primero es saber qué tipo de válvula tiene el paciente. Eso es muy importante porque las válvulas son de todo tipo, no todas las válvulas son iguales, ni mucho menos. Este es el tipo de válvula que creo que se usa más en el Hospital de Especialidades Pediátricas y creo que en el Hospital del Niño también. Es una válvula que la presión suele ser fija, puede ser baja, media o alta. Y como ustedes ven acá, tiene un reservorio grande y se palpa este reservorio. El mecanismo valvular está más abajo y es mucho más pequeñito. Este espacio de aquí es el espacio donde uno trata de hacer el pinchazo. Hago la salvedad de que esta válvula la usamos nosotros mucho, pero si hay un paciente que se operó fuera, no todas las válvulas son iguales. Por ejemplo, tenemos este esquema de acá que se parece mucho,
la válvula está un poquito más lejos que el reservorio, que es lo que se palpa, y uno puede pinchar aquí y sacar líquido. Pero si vamos, por ejemplo, a este otro modelo de válvula, esta válvula, el mecanismo valvular está justo en la mitad de lo que sería el domo. Y si uno pincha en la mitad, rompe la válvula y se destruye el sistema. Entonces hay que pinchar como con un ángulo. Y esta válvula es bastante incómoda por eso. Esto normalmente no lo ponemos. Y por ejemplo, esta acá que tiene dos mecanismos palpables, hay que pinchar la que está más proximal, pero no la que está más distal, porque aquí este ya es el mecanismo valvular. Entonces hay que tener cuidado con qué válvula se está pinchando, y a veces eso es útil saber dónde se operó el paciente y qué tipo de válvula tiene. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, pues se trata de cortar un poquito el pelo con una máquina de clip, una clipadora de pelo. Se quita un poquito del pelo inmediatamente sobre la zona del reservorio que se va a pinchar y se cubre con un antiséptico. En el caso, por ejemplo, podríamos usar povidona iodada, que sería lo más útil porque así eso es contacto y se espera un par de minutos y ya está limpio. Acto seguido, entonces, se puede poner un campo estéril para aumentar la esterilidad. Esta persona que está demostrando el procedimiento se debió haber puesto guantes estériles, y luego se utiliza una mariposita, algo muy delgado, para pinchar de forma perpendicular en el domo del reservorio. En el caso de la válvula que tenemos nosotros, se pincha en toda la mitad y se puede conectar eso con una jeringa, usualmente una jeringa de 3 cc o de 5 si es necesario, porque no hay de las de 3, pero no sea demasiado grande para no hacer mucho efecto de sifón y colapsar el reservorio y sacar la aguja. Y luego, una vez que tenemos conectado el sistema del reservorio con la mariposa, podríamos, en el caso nuestro, como el sistema, todo ese sistema está proximal a la válvula, se puede hacer una medición manométrica de la presión intracraneal en ese momento y usar ese líquido para recoger muestras para laboratorios y para cultivo. Y luego se hace un poquito de hemostasia por presión mientras la herida termina de sanar. Entonces, básicamente eso era lo que tenía acá para contar esta noche. No sé si hay alguna pregunta y bueno, estamos abiertos. Gracias, doctor, por la exposición. Bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden a bien comentarla en el chat o pues también encender el micrófono y hacerla a viva voz como deseen. Bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Doctor Brin, tengo una consulta. Lo que explicó es lo último de hacer el procedimiento con la válvula, ¿eso lo podemos hacer? Póngase que me llegue en un turno un niño que yo pienso que tiene una, ¿qué? Una infección. Yo debo llamar y lo deben venir a hacer, o cómo es porque ahí más o menos se mostraba cómo se hace, ¿no? Que agarran la mariposita y demás, pero Sí, no el sé. procedimiento de por sí, el procedimiento de por sí no Sería... es demasiado complicado. Perdón, Tudor. No, no se preocupe, dele. Bueno, es decir, el procedimiento de por sí no es demasiado complicado, pero el riesgo sí existe de introducir un agente extrínseco, específicamente una bacteria, al sistema. Entonces yo, por ejemplo, yo preferiría que si la sospecha es de infección, que se nos notifique a nosotros. Esa es mi preferencia. Y por suerte tenemos neurocirujanos siempre de turno en el complejo, o sea, en el pediátrico. O sea que siempre hay alguien que se le pueda hacer la consulta. Yo diría de hacer la consulta, y digo, también depende del caso, cada uno maneja a sus pacientes diferente, pero yo preferiría que no se hiciera. Es una cuestión, quizá no está justificado, pero como es una válvula que uno pone y cuida tanto, pues si alguien la va a infectar, prefiero ser yo. O sea, si hay que pincharle para sacar líquido y no estaba infectada, pero ese pinchazo la infecta, pues prefiero haberlo hecho yo y yo la cambio, que si es alguien en otro lado y la pinchó y ya me dañó la válvula. Es una cuestión muy, no sé ni qué palabra usar, ¿no? Quizá muy egoísta, pero por eso digo, si es una cuestión, o sea, si el caso es que el paciente tiene los ventrículos dilatados y está haciendo una pupila y ustedes lo están viendo en el momento y no hay tiempo, ahí
saquen todo el líquido que se necesita. Ahí no hay duda. Pero si es una cuestión que puede esperar un poquito, yo prefiero acudir personalmente por una cuestión de preferencia. Así que mejor que se nos notifiquen. Ok, gracias. Igual hay que mencionar cómo se hace porque siempre puede, o de repente en algún sitio no hay neurocirujano disponible, no en todos lados hay neurocirujano. Sí, doctor. Otra consulta con respecto a pacientes que estén presentando esta sintomatología de probable disfunción valvular. Se le hace una tomografía, pero este paciente es nuevo en el hospital. No contamos de pronto con una tomografía previa como para comparar la dilatación de los ventrículos. En este caso, nos dejamos llevar más por la clínica. ¿Qué sería, qué recomienda en ese caso? Sí, ahí lo que habría que hacer es depender mucho de la clínica y de la experiencia. Por ejemplo, hemos tenido bastantes casos de... no sé quién está jugando con la pantalla. Ok, en el hospital hemos tenido casos de estos y siempre que llega un paciente nuevo que no tiene ningún estudio previo, sí, no es lo ideal, porque nosotros tenemos pacientes que tienen los ventrículos anormales, francamente anormales en su estado bien. Entonces, en esos casos yo me guiaría más por la clínica, ¿no? El niño está, lo que hablamos del nivel de conciencia, el niño está deteriorado como para hacerle la revisión. ¿Qué tan problemático sería hacer la revisión en ese momento versus qué tan problemático sería quizás hacerle una punción y ver qué pasa? Ahí yo me guiaría quizá en ese caso, usaría el reservorio para ver si todo se palpa bien o si hay alguna disfunción que sea evidente. Veríamos qué síntomas tiene, desde hace cuánto tiempo los tiene, si tiene alguna otra cosa asociada, si tiene algún antecedente, si está tomando algún medicamento. Y si es una condición que amerite una revisión urgente, entonces se hace. Porque las revisiones valvulares son procedimientos que tampoco conllevan un exceso de morbilidad. Lo único es que una válvula, como les digo, yo siempre se los digo, una válvula que está funcionando bien, con lo traicioneras que pueden ser las válvulas, una válvula que está funcionando bien y que potencialmente no habría que tocarla más, entrar y que la válvula esté funcionando bien es exponer esa válvula a que se pueda infectar o obstruir o hacer alguna complicación. Entonces también quizás no, o sea, hay que poner riesgo versus beneficio. Y si el beneficio de revisarla, aunque esté normal, si el beneficio clínico es más que el riesgo potencial que uno observa, en ese caso habría que intervenirlo. Ahora, hay cosas en el CAD que a veces nos ayudan. Por ejemplo, uno puede tener los ventrículos grandes, pero si hay surcos en el espacio subaracnoideo, eso se nos habla de que quizás la presión intracranial no esté tan aumentada. Si no se ve tanto edema periventricular, o digamos, no se ve nada de edema periventricular, pues eso también sugiere que, aunque los ventrículos estén grandes, quizá la presión no esté tan aumentada. Habría que, por ejemplo, hacerle un fondo de ojo. Si es una clínica que lleva más de 24 horas, 48 horas, una hipertensión intracranial ya allí hace papiledema. Y si hay papiledema, eso sugiere que sí hay un problema con la válvula. O sea que hay que ya usar un poco más todas las otras estrategias que uno tiene a mano y no guiarse solamente por un CAT. Eso es lo que uno haría si es un paciente que viene desde cero. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo corroborar si el drenaje ventrículo peritoneal está en posición adecuada y más o menos el tiempo promedio que dura una DP? Ok, esa es una buena pregunta. Usualmente, clínicamente se puede determinar si la válvula está bien puesta, porque si la clínica mejora, es que el líquido está saliendo de forma adecuada del ventrículo y se está absorbiendo en otra parte. Una herida abdominal. Nosotros por lo general nos damos cuenta en el momento de la cirugía si el peritoneo se abre, vamos a decirlo con una sensibilidad como de 95%, porque a veces hay dudas, ¿no? De si estaba bien o estaba mal. Pero si el peritoneo se abre y uno ve que está abierto, ve vísceras, por ejemplo, uno puede poner el catéter y la seguridad es bastante alta de que está en una situación buena. Hay veces que vemos que la herida abdominal empieza a hincharse porque hace un acúmulo de, llamémosle, líquido, en ese momento no sabemos qué es, hace un acúmulo y entonces se empieza a hinchar y hace como si fuera un seroma, ¿no? Pero la probabilidad de que sea un seroma es mucho más baja que la probabilidad
probabilidad de que el catéter esté en una mala posición, está muy superficial y lo que está saliendo es líquido cefalorraquídeo que se está acumulando en el espacio subcutáneo porque el espacio subcutáneo no tiene la capacidad para drenar tan rápido como el abdomen. Y allí lo que más rápido saca de dudas en la cavidad peritoneal es una radiografía AP de abdomen. Si vemos que, no tengo ningún ejemplo de eso en la presentación, pero si vemos, por ejemplo, voy a rayar un poquito. Si vemos que este es el abdomen del niño, ¿okay? Aquí está el diafragma, y vemos que el catéter baja, y luego empieza a hacer sus vueltas y hace así, y hace así, normalmente eso es que está en el abdomen. Ahí no hay mucha duda, ¿no? Vamos a hacer esto acá. Pero si vemos que, por ejemplo, el catéter baja y hace esto, eso es un signo de que el catéter no está en el abdomen y que puede ser que, casi seguro que en ese caso, el catéter quedó por fuera del peritoneo. Entonces ahí habría que volver a revisarla, y cuando digo revisar me refiero a abrir otra vez la herida abdominal y meterla en el peritoneo. En el caso craneal es más o menos la misma situación. Cuando hay líquido saliendo, que nosotros justo antes de poner ese catéter en el espacio peritoneal, siempre verificamos que el catéter esté goteando libremente. Uno solamente con tener el catéter al ras de la piel o quizá un poquito más abajo que el nivel del corazón, eso debe provocar un goteo espontáneo. Si el goteo no sale espontáneamente, pero sale al apretar el reservorio, puede ser que el paciente tenga muy poca presión, es raro, pero lo hemos visto alguna vez, y eso normalmente una vez que pasa el tiempo, pasan 1 o 2 días, la válvula empieza a funcionar espontáneamente. Pero si vemos que no sale líquido y uno aprieta el reservorio y tampoco sale nada, lo más seguro es que la posición del catéter proximal está mal. Y ahí se puede revisar intraoperatoriamente la posición del catéter proximal. Pero si no tiene alguna duda, como les dije, no queremos un estudio de imagen en el postquirúrgico. Si hay mucha duda, se puede hacer inmediatamente después de hacer un CAT control. O si no, una cosa que también solemos hacer a veces es pedir radiografías AP lateral del cráneo. Y como el catéter ventricular es radioopaco, uno puede más o menos estimar la posición, y si la punta cae más o menos donde uno espera que esté el foramen de Monro, entonces el catéter está bien puesto. Listo, gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta también. En el caso de sospecha de infección del sistema, luego de puncionar, lo usual pueden ser gérmenes como Staphylococcus coagulasa negativo, pero en el caso de la cobertura inicial, ¿sería igual oxacilina, cefazolina o alguna otra cobertura que usted recomienda? Ok, ahí lo que nosotros cuando tenemos problemas de infecciones, que usualmente pedimos la consulta de infectología para que nos apoye en la perspectiva de los antibióticos, nosotros inicialmente cubrimos con vancomicina a los pacientes mientras sale el cultivo. Eso sobre todo lo hacemos cuando vemos que hay cocos gram positivos en el frotis, antes de que nos salga el definitivo. Cubrimos con vancomicina porque hay una posibilidad de que lo que tenga es un Staph aureus meticilin resistente o un Staph epidermidis meticilin resistente. En el caso nuestro en particular no cubrimos con cefalosporinas de tercera generación porque hay un estudio del hospital que pone la incidencia de bacilos gram negativos tan baja que no justifican la cobertura inicial a todos los pacientes con ceftazidima, ceftriaxona o lo que quieran. Eso para nosotros porque ese estudio está hecho en el hospital. En otros hospitales donde quizá la población bacteriana es diferente, se suele empezar con vancomicina y ceftriaxona o ceftazidima directamente a criterio de cada grupo de infecciones nosocomiales. Pero esa es la norma de nosotros. Nosotros empezamos con vancomicina más que oxacilina por la posibilidad de una resistencia a meticilina. Bueno, sí, gracias, doctor. Creo que no hay más preguntas hasta el momento. Gracias por su tiempo, doctor, por esta exposición sobre el manejo. De verdad que no, muchas veces tenemos bastante dudas con esto, sobre todo en los turnos y en la atención en urgencia de estos pacientes. Gracias por sacar su tiempo, y también a todos los que han podido participar de esta exposición virtual, tanto médicos internos, residentes y funcionarios. Gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que sigan con nuestras charlas virtuales, y le vamos a estar comentando cuándo va a ser la próxima. Gracias, doctor, y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación igualmente. Gracias a todos por venir.